Bienvenidos a esta videotutoría de educación costarricense. El objetivo es explicar el sistema educativo en los grupos precolombinos, las características en la conquista y algunos aspectos en el siglo XIX. En primer lugar, la educación entre los pueblos precolombinos. Primero decir que la división social del trabajo y las necesidades del grupo, es decir, la función que cada uno determinaba, era el conocimiento. Es decir, la educación era transmitida y practicada, oral y en lo cotidiano. Luego, todo lo que se conoce, el conocimiento se tiene, es parte del grupo social. Refleja la cultura, la etnia, sus características de vida, y es un conocimiento para la vida, es un conocimiento práctico. Aquí hay algunos elementos importantes. La educación intencional, es decir, la educación tiene una función social. Es espontánea porque se aprende, se desarrolla en lo cotidiano, en la división del trabajo. Y es un conocimiento para la vida, para subsistir. Son algunos. La educación en la conquista y la dominación. Bueno, con la llegada de los europeos y el choque de culturas, la religión va a jugar un papel importante para adoctrinar y someter a la población, es decir, imponer el mundo occidental, el mundo europeo. En síntesis, el proceso de aprendizaje como tal no se ve formal, sino que es impuesto. Y al fin de cuentas lo que se busca es sustituir una cultura por otra, la cultura del dominador sobre los grupos aborígenes. Acá nosotros podemos señalar que la conquista se obliga a cristianizarse, a aprender el idioma del español, a perder la identidad de la cultura propia. Hay una sustitución de la cultura originaria por la europea, como consecuencia de un sometimiento político y cultural. La reflexión que tienen que hacer ustedes en ese sentido es el impacto y la característica que jugó la educación ligada a la religión. Durante el periodo colonial, haciendo una síntesis global, vamos a decir que la educación es muy básica para la mayoría de la población, es un conocimiento y cultura general, fundamentalmente ligada al tema religioso, generalmente dirigida y controlada por la iglesia. Quienes enseñan son los religiosos. Existe una división social del conocimiento y la cultura entre las élites y los sectores populares. El conocimiento de la ciencia y la literatura es filtrado por la iglesia, es controlado. Un ejemplo de esto lo vemos con Sor Juana Inés de la Cruz, escritora mexicana, que para poder acceder al conocimiento de la educación tuvo que hacerse monja. Un poco era eso en este periodo. Durante la época colonial, la educación es producto de reflejos socioculturales. La cultura española es muy limitada, realmente influida por toda la ideología y las concepciones cristianas. El docente es el religioso, es un sistema autoritario, represivo, obviamente de la moral cristiana. Como decíamos antes, es segregada. Y recuerden que en la época colonial existe una división de clases y etnias, entonces también existe una exclusión con respecto al aparato educativo. Es un sistema represivo y normativo a manera de conclusión general sobre este tema. Para finales de la época colonial, hay una transición en cuanto a lo que respecta al sistema educativo. Esa transición se ve con el sistema político. Bueno, la educación es muy incipiente, producto de esa herencia colonial que tiene nuestro país, un país marginal, limitado cultural y socialmente. La educación entonces va a ser muy básica, enfocada en primaria, es descentralizada, está en manos de los gobiernos locales. Fundamentalmente va a caracterizarse por dos aspectos: una educación popular, que son los espacios culturales, sociales, donde la gente discute y piensa el país, y la educación nacional, que es el discurso de los políticos respecto al papel de la educación. Paulatinamente hay una intervención del Estado. Vamos a decir también que como elementos de esta etapa, la educación tiene una característica fundamental. Vamos a encontrar espacios como son las tertulias, la prensa escrita, donde se da un proceso de educación ciudadana, es decir, una discusión colectiva sobre el país. Hay un desarrollo cultural limitado, hay limitaciones severas en términos educativos, solo primaria, la educación superior y colegios están enfocadas a las clases altas, hay poco recurso humano, la infraestructura es muy limitada. Veamos algunos datos que ilustran un poco la realidad de este periodo. En 1827 solo había 50 escuelas, para un total de 2.389 estudiantes, recordando que hacia 1850 nuestro país tenía unos 100.000 habitantes, es decir, era muy poca la escolarización. Hacia 1851 aumenta. Sin embargo, ese cambio se va a ver más hacia 1883 con las reformas liberales. A partir de 1870 nuestro país va a sufrir cambios educativos importantes con la llegada de los liberales al poder. Los liberales van a consolidar una serie de reformas importantes en la década del 80 del siglo XIX, inspirados en la ideología liberal. Van a tener como base legal dos documentos: la Ley General de Educación Común y su reglamento.
Va a darse una centralización de la educación del Estado, se va a sacar a la iglesia y se va a organizar el aparato educativo a lo largo del país. Los liberales van a utilizar la educación como un instrumento para modernizar el país e imponer su discurso a través del aparato educativo. Se establece un nuevo plan de estudios, se introduce la literatura, la geografía, la historia. La educación tiene un carácter gratuito y obligatorio, una reforma que viene desde final de la década del 60 del siglo XIX. Hay una división en grados, se establecen las juntas de educación. Hay lineamientos fundamentales tanto para docentes como para el funcionamiento del aparato educativo. Si ustedes notan, estas ideas y estas reformas también son una herencia actual con la que cuenta nuestro aparato y nuestro sistema educativo. En síntesis, las reformas liberales, como lo vemos de manera esquemática, llevan a la centralización del Estado por la educación, una educación laica, no religiosa, entre comillas, la creación de centros de enseñanza, escuelas normales, colegios señoritas, el Liceo de Costa Rica, el San Luis Gonzaga. La educación se orienta a alfabetizar y a consolidar la identidad nacional. Por ejemplo, el culto a la Virgen de los Ángeles o Juan Santa María es producto de ese sistema educativo liberal de finales del siglo XIX. Además, podemos señalar que es importante esta reforma porque va a democratizar el sistema educativo costarricense. Recuerden que antes de 1850 era solo primaria, ahora vamos a tener secundaria. Recuerden que los liberales hicieron la Universidad Santo Tomás, que era una universidad religiosa, crearon la escuela normal para la preparación de docentes. Es importante el rol del Estado. Se elimina la educación religiosa, se eleva el nivel profesional de los docentes y se adquiere la educación con un rasgo cultural amplio, universal, que se enriquecen y le dan